De Tolerancia Cero, dos nuevos invitados, Paulina Núñez, senadora de Renovación Nacional, gracias por estar acá. Por Antofagasta. Por Antofagasta, Eso, pero de Renovación es que siempre, Nacional. sí, claro, pero es que yo siempre nombro a mi tierra. No, Muchas gracias, Fernando. Y Fernando Atria. Buenas noches. Que te han sindicado hoy día, pero como casi el artífice de la derrota de este plebiscito. ¿Cómo lo tomas tú? No, yo no creo que tenga un artífice y yo no creo haber sido el artífice, nada parecido. Pero creo que, claro, que la derrota es una derrota significativa y creo que debe llevar a reflexión. O sea, se va a hablar mucho sobre cuáles son las causas de la derrota y qué pasó, y ahí las causas son varias, ¿no? O sea, hubo, creo yo, desinformación en la campaña, hubo una situación económica negativa, hubo, en fin, varias cosas. Pero evidentemente la magnitud de la derrota muestra que hubo también una propuesta constitucional que no fue aceptable para el pueblo chileno. O sea, yo creo que eso hay que decirlo derechamente. Fernando, ¿y qué autocrítica se hace en eso también, en lo que usted contribuyó o no a que esta propuesta de nueva constitución no fuera aceptada, y no solo no fuera aceptada, sino que de manera tan categórica y con tan alta participación además? Bueno, yo creo que una de las cosas que queda claro hoy día es que muchos votantes, muchos chilenos y chilenos sintieron que este era un texto, yo creo que sintió una especie de vértigo, ¿no? De un texto que tenía desde el Estado social hasta los derechos de los animales, y eso creo yo que tenía una dimensión, por así decirlo, de unilateralidad. Y la unilateralidad de este texto, creo yo, fue consecuencia evidente de la composición de la convención. Y la composición de la convención fue el resultado de una elección. Lo que ahora podemos decir sin duda es que esa unilateralidad fue negativa para la propia convención. Es decir, independientemente del juicio, por así decirlo, normativo que uno hiciera, el hecho de que la convención actuara en virtud de su composición y del contexto en que surgió, con ese, por así decirlo, ánimo de revancha ante una derecha que había quedado reducida a su mínima expresión, bueno, creo que hoy día se muestra, fue un error de la convención, un error grave de la convención. ¿Había ánimo de revancha, entonces? Sí, yo creo que evidentemente había un cierto ánimo de revancha, es una cuestión evidente. El punto, yo creo que demasiado se detiene el argumento en condenar, juzgar moralmente el ánimo de revancha. Y yo creo que la cuestión tiene que ser mirada políticamente. Una pregunta que tiene que ver más allá del ánimo de revancha. No, es que yo creo que el ánimo de revancha, hay una cuestión interesante, importante ahí de decir. Porque hoy día sabemos que haber actuado sin ánimo de revancha, haber actuado con magnanimidad, o sea, pudiendo prescindir de las opiniones o teniendo la posibilidad de tomar una decisión conforme a las reglas, sin tomar en cuenta la decisión del otro, no hacerlo, hoy día sabemos, habría sido políticamente conveniente para la convención. Independientemente de la cuestión si estaba moralmente bien o mal. Fernando, perdón, pero eso se lo dijeron, o sea, yo me acuerdo el presidente Boric en diciembre, sí, por supuesto, dijo, no quiero una constitución partisana, se les advirtió, incluso los propios. ¿Por qué no escucharon? Porque ahora, claro, ahora visto esta debacle, ahora que la cuestión es indiscutible. ¿Por qué no se hizo? Pero sí se les advirtió antes. Está bien, ¿por qué no se hizo? Ustedes ahora, que tenían la lo que hay que llave hacer para es volver para atrás y preguntarse por qué no se hizo. Con menos ánimo. Pero yo se lo pregunto a usted, ¿por qué no lo hicieron ustedes? Pero hay que preguntárselo con menos ánimo, creo yo, de juzgar que de entender por qué pasó. Creo yo. Para entender por qué no lo hicieron. Exacto. Y yo creo que una de las razones por las cuales eso pasó, por las cuales ese ánimo de revancha era inevitable en las condiciones, fue, que el proceso constituyente llegó demasiado tarde. El proceso constituyente surgió después de una crisis máxima que algunos, no estoy haciéndolo yo, es mío ese juicio, pero algunos temían por la continuidad del sistema democrático. Las acusaciones cruzadas que se escuchaban eran de violadores de derechos humanos y de terroristas y violentistas. En ese contexto, la convención, por decisión popular, queda compuesta por grupos que además habían estado siempre marginados de la representación política. Y claro, en ese contexto hubo ese ánimo. Y ese ánimo, yo creo que, dadas esas condiciones de contexto, más allá del juicio que a uno le merezca, yo creo que era inevitable. Fernando, pero y eso lo que muestra es el proceso constituyente se hizo en cuando las condiciones para el proceso constituyente eran especialmente adversas. ¿Y por qué se hizo en ese momento? Porque no se pudo hacer antes. Se intentó antes, pero no se pudo hacer antes. Una duda. Porque todo esto, de nuevo, o yo puedo estarlo entendiendo mal, o a mí me suena que de nuevo no hay autocrítica, porque es porque el proceso llegó tarde, porque hubo ánimo revanchista,
pero habían algunos dentro, y no pocos de la convención, que no habían sido de sectores excluidos. El Frente Amplio, el Partido Comunista, la propia exconcertación, son sectores que... ¿Cómo votó el Frente Amplio cuando llegó el momento de decidir si la derecha entraba a la vicepresidencia? Sí, está bien, sí, yo sé que votaron, pero déjeme terminar la pregunta completa. Mi pregunta es, tratando de entender, no de juzgar, ¿no será que malinterpretaron los 2 tercios? ¿En qué sentido? En que recuerdo conversaciones en que decíamos, están interpretando los 2 tercios de la convención como si siguieran siendo los 2 tercios del país. Y no necesariamente los 2 tercios del interior de la convención. Ese es el aprendizaje, creo yo. Eso es lo que esto muestra. Que eso fue un error. O sea, hoy día es evidentemente un error. Y es un error más allá de las opiniones, los juicios que uno tenga. Porque fue un error en el sentido de que perjudicó a la propia convención. Claro, pero confundieron una mayoría con otra, parece. O sea, tenía la convención... Había un grupo ahí en la convención que tenía la oportunidad de prescindir de la derecha, y por tener la posibilidad de prescindir de la derecha, prescindió de la derecha. Perdón. Y esa cuestión es fundamental. Dale. Es que quiero llevar la cuestión en que esto se proyecta hacia el futuro, porque la cuestión ahora está bien, por cierto, pero me interesa plantear el punto proyectado hacia el futuro, porque la situación ahora se invierte exactamente. Porque ahora, para poder avanzar en el proceso constituyente, la llave la tienen los que siempre han defendido la Constitución de 1980. En este momento Clarín, el diario argentino tan tradicional, titula "La izquierda se olvidó de que Chile es un país moderado". Ese es el título de Clarín y me parece que resume bastante bien. Y lo digo porque la convención parece que también se olvidó de que Chile era un país moderado y hubo muchas advertencias. Y todas las advertencias eran sindicadas por ti y por toda la gente que estaba en la convención, como que estos eran los conservadores de siempre, que eran los que estaban metiendo miedo, lo que eran fake news, etcétera. Entonces yo no he visto una autocrítica acá en lo que tú has planteado, sino que has dicho que esto llegó tarde. Entonces si no hubiera llegado tarde, hubiéramos tenido una constitución para los próximos 30 o 50 años que respondía a un momento específico y que en el fondo cambiaba las reglas. Francisco, ¿no crees que si el proceso constituyente de verdad hubiera llegado antes de que hubiera estallido, antes de que hubiera violación a los derechos humanos, antes de que se quemara el metro, habría sido distinto? No, pero o sea, evidentemente habría sido distinto. Pero una vez que llegó y se conformó una convención, hubieron muchas voces, incluso desde la centroizquierda, que plantearon esto y que los trataron de la peor manera. A Chaín, a Arboe, a Garín y a otros. O sea, hubo advertencia. Y sin embargo, no se tomaron en cuenta eso. Entonces ese ánimo que hubo ahí, finalmente me parece que lo resume muy bien el diario Clarín. Se olvidó que Chile era un país moderado.